Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a esta instancia donde nuevamente como Instituto Nacional de Estadística daremos a conocer los resultados de la coyuntura de empleo, en esta ocasión del mes de febrero, marzo, abril, trimestre móvil de febrero, marzo, abril de este año 2025. Bien, para dar comienzo vamos a revisar consideraciones generales de la encuesta, como es habitual, principales indicadores del mercado laboral, la estimación sintética de personas ocupadas en actividades características del turismo y finalizamos con algunas conclusiones de este periodo. Partimos comentando que la base de datos de la encuesta está conformada solo por aquellas entrevistas que pasan todos los controles de calidad que como institución hemos incorporado. Y en ese sentido, la tasa de logro del trimestre móvil que estamos presentando de febrero, marzo, abril de 2025 fue de 91,5%, lo cual es equivalente a 36.299 viviendas que entraron a cálculo. El error absoluto de la tasa de desocupación es de 0,3 puntos porcentuales. Adicionalmente, se aplica un modelo de ajuste por no respuesta vía Propensity Score, además de una calibración por grupos de edad, sexo, nacionalidad y región, en base a las proyecciones vigentes que están construidas con información del censo 2017, buscando controlar, junto al resto de los ajustes que realizamos al factor de expansión, posibles sesgos que pudiese tener la muestra recolectada. Al respecto, comentar que la distribución es balanceada de la muestra de la semana que conforman el mes y el trimestre, y en ese sentido la recolección de la submuestra abril que entra a cálculo en esta coyuntura fue realizada entre el 7 de abril y el 6 de mayo de este año 2025. Para fines de resguardar la precisión de los indicadores obtenidos en la encuesta, todas las estimaciones son evaluadas con el estándar de calidad para encuestas de hogares que como institución hemos elaborado, con el fin de entregar alertas respecto a la fiabilidad de algunas desagregaciones de los datos. Estas alertas están incorporadas en todo el material que nosotros como institución damos a conocer, y además se recomienda aplicar dicho estándar para los análisis que se puedan realizar con la encuesta. Vamos a pasar a revisar los principales indicadores del mercado laboral para este trimestre móvil. Al respecto, comentar que la población en edad de trabajar tuvo una variación de 0,9% en 12 meses, alcanzando 16.494.000 personas. Las personas dentro de la fuerza de trabajo alcanzaron 10.267.000 personas, con una variación de 0,6% en 12 meses. Las personas ocupadas llegaron a 9.359.000 personas, con una variación de 0,2% en 12 meses. Y las personas desocupadas tuvieron una variación de 907.718 personas en 12 meses. Esto equivale a un 4,3%. Perdón, alcanzaron 907.718 personas, tuvieron una variación de 4,3% en 12 meses, y eso es equivalente a 37.479 personas adicionales. Las personas fuera de la fuerza de trabajo también tuvieron un aumento de 1,5% en 12 meses, que es equivalente a 91.736 personas, llegando a 6.226.742 personas. Respecto a los indicadores, la tasa de desocupación para este trimestre móvil fue de 8,8%, tuvo una variación de 0,3 puntos porcentuales en 12 meses. En tanto, la tasa de ocupación alcanzó 56,7%, con una caída de 0,4 puntos porcentuales en 12 meses, y la tasa de participación alcanzó 62,2%, también con una caída de 0,3 puntos porcentuales en 12 meses. Con relación a la evolución de la tasa de desocupación, comentar que para este trimestre móvil, como decíamos, esta fue de 8,8%, registra una variación de 0,3 puntos porcentuales de alza. Esta variación no es estadísticamente significativa, siendo sí el primer aumento luego de 12 disminuciones consecutivas y una variación nula, ¿no es cierto?, el trimestre móvil anterior. Con respecto al trimestre móvil anterior, y ahora nos referimos a los datos con ajuste estacional, la tasa de desocupación registró un aumento de 0,2 puntos porcentuales, ubicándose en 8,7%, la cual fue incidida tanto por hombres, que tuvo una variación de 0,2 puntos porcentuales, como por mujeres, que tuvo una variación de 0,3 puntos porcentuales. Para este trimestre móvil, la tasa de desocupación de las mujeres fue de 9,7%,
en tanto que dicha tasa para los hombres fue de 8,2%. Mirando la evolución de la tasa de participación y ocupación laboral para este trimestre móvil, comentamos que estas se situaron en 62,2% y 56,7%. Ambas registraron, como decíamos al principio, variaciones interanuales negativas de 0,3 y 0,4 puntos porcentuales respectivamente. Según sexo, se observan movimientos en la misma dirección para ambas tasas. Para los hombres, la tasa de participación fue de 72,1% para este trimestre móvil, en tanto que para las mujeres fue de 52,8%. Con respecto al trimestre móvil anterior, ambas tasas, la de participación y la de ocupación, se redujeron tanto para los hombres como para las mujeres. Respecto a la tasa de ocupación, que fue de 56,7% para este periodo, para los hombres fue de 66,2%, en tanto que para las mujeres fue de 47,6%. Mirando estos indicadores respecto a los años anteriores, lo que observamos es que la tasa de participación, comparada con los mismos trimestres móviles de años anteriores, es significativamente más alta respecto al periodo que va entre 2020 y 2023, pero aún sigue siendo más baja respecto al 2019. Esto es 0,5 puntos porcentuales más baja, considerando ese periodo como el periodo prepandemia. No observamos diferencias significativas respecto al año anterior, y cuando comparamos con el 2019, los hombres presentan una brecha para recuperar la tasa de participación prepandemia de 1,6 puntos porcentuales. Esta brecha es estadísticamente significativa, mientras que las mujeres, estas tienen una mayor tasa de participación en 0,5 puntos porcentuales, indicador que no es estadísticamente significativo esa brecha, ese aumento respecto a lo que tenían prepandemia, con lo cual en términos de la tasa de participación, la brecha de recuperación se observa principalmente en los hombres. Respecto a la tasa de ocupación, con relación a 2019, esta sigue siendo estadísticamente menor en 1,6 puntos porcentuales, y esto lo transformamos en personas adicionales que requerirían el mercado laboral, personas ocupadas. Esto equivaldría a que faltan 257.000 personas ocupadas para poder recuperar el nivel de la tasa de ocupación que teníamos en el año 2019. Para los hombres esta diferencia es de 2,9 puntos porcentuales, cifra estadísticamente significativa, mientras que para las mujeres este nivel, esta brecha, es de 0,4 puntos porcentuales, valor que no es estadísticamente significativo, y si lo transformamos en personas corresponde a 231.000 personas para los hombres y 26.000 personas ocupadas menos para las mujeres. Revisando el indicador de cuál es el impacto del efecto demográfico en esta tasa de ocupación, calculamos una tasa de ocupación considerando la edad de jubilación, es decir, hasta 64 años para los hombres y 59 años para las mujeres, con el objetivo de aislar en parte los cambios generados por el envejecimiento de la población. En ese sentido, en el trimestre que estamos publicando el día de hoy, la tasa de ocupación acotada, que considera la edad de jubilación de las personas, fue de 65,2%, superando en 8,5 puntos porcentuales a la tasa de ocupación de la población general, que fue de 56,7%. En comparación a igual trimestre de 2019, la tasa general aún muestra un rezago de 1,6 puntos porcentuales, que es una diferencia estadísticamente significativa, a la cual hacíamos referencia en la lámina anterior, mientras que la acotada es 0,3 puntos porcentuales mayor, una diferencia no significativa, y esto muestra que el impacto en términos de recuperación de la tasa de ocupación es distinto pensando en la población que está dentro de las edades activas y respecto a las personas que están dentro del mercado del trabajo, pero sobrepasan la edad de jubilación. La brecha de la tasa de ocupación general y la acotada ha aumentado, que esto ahí nos hacemos referencia al gráfico de la derecha, reflejo del envejecimiento de la población. En el trimestre de febrero, marzo, abril de 2025, la población en edad de jubilar representa el 20,7% de la población en edad de trabajar,
y esta cifra es 2,8 puntos porcentuales mayor al mismo indicador en el 2019 para el mismo trimestre móvil. Considerando la diferenciación por sexo, se observan efectos diferentes. En los hombres, las tasas de ocupación aún no se recuperan frente a 2019, incluso al acotar la edad de 15 a 64 años, tampoco observamos esa recuperación. En febrero, marzo, abril 2025, la tasa general fue de 66,2%, 2,9 puntos porcentuales menor que hace 6 años, y la acotada, considerando las personas dentro, sacando, ¿no es cierto?, las personas que tienen edad para jubilar, fue de 72,5%, 1,2 puntos porcentuales menor que este mismo indicador para el año 2019. Ambos son diferencias estadísticamente significativas. Para las mujeres, la tasa de ocupación acotada alcanza el 57,3%, mostrando un incremento estadísticamente significativo de 1,9 puntos porcentuales en comparación al mismo trimestre móvil del año 2019. En tanto, la tasa general de las mujeres fue de 47,6% en el último trimestre, mostrando una disminución no significativa de 0,4 puntos porcentuales respecto al mismo trimestre móvil del año 2019. Mirando la evolución de la ocupación según sectores económicos, el ascenso de la población ocupada, que fue de 0,2% en 12 meses, se fundamentó por alojamiento y servicio de comidas, que tuvo una variación de 8,8% en 12 meses, enseñanza, que tuvo una variación de 4,3% en 12 meses, actividades financieras y de seguro, que tuvo una variación de 10,1% en 12 meses, y minería, que tuvo una variación de 6,5% en 12 meses. En tanto, los principales descensos se presentaron en administración pública, que tuvo una caída de 5,1% en 12 meses, comercio, que tuvo una caída de 1,3% en 12 meses, y otras actividades de servicios que tuvieron una disminución de 5,8% en 12 meses. Mirando el crecimiento trimestral de los ocupados, y aquí nos referimos al dato con ajuste estacional, observamos que las personas ocupadas registraron una variación trimestral negativa de 0,3%, equivalente a una caída de 24.150 personas. Según sexo, se evidencia que esta disminución trimestral de ocupados fue tanto en mujeres como en hombres, presentando variaciones de 0,5 y 0,1%, que son equivalentes a 18.752 personas y 5.398 personas respectivamente. Se observa un patrón mayoritariamente al alza en la dinámica de la ocupación desestacionalizada para este trimestre móvil en particular, salvo excepciones, ¿no es cierto?, que se presentan caídas en el año 2015, 2020, 2021 y en este año 2025. Respecto a la tasa de ocupación informal, esta se situó para este trimestre móvil en 25,8%, mostrando un retroceso de 2,4 puntos porcentuales en 12 meses. Este retroceso es estadísticamente significativo y representa su sexta disminución consecutiva. Respecto al trimestre móvil anterior, este indicador presenta nula variación y las personas ocupadas informales decrecieron 8,2% en 12 meses, incidida tanto por hombres, que tuvo una caída de 8% en 12 meses estadísticamente significativa, como las mujeres, que también tuvieron una caída de 8,5% en 12 meses, cifra estadísticamente significativa. Según sector económico, el descenso de la ocupación informal, ¿no es cierto?, de los ocupados informales, se debió principalmente a comercio, que tuvo una caída de 13,8%, e industria manufacturera, que tuvo una caída de 13,9%, ambos indicadores que son estadísticamente significativos. Bien, revisando la población ocupada informal y formal, comentamos que la expansión anual de la ocupación, este 0,2% en 12 meses, fue incidida solo por la ocupación formal, que tuvo una variación de 3,5% en 12 meses, equivalente a 236.819 personas adicionales en 12 meses, debido a que la ocupación informal presentó su sexta disminución consecutiva, esta caída de 8,2
en 12 meses, estadísticamente significativa, y que es equivalente a 216.807 personas en términos de caída de la ocupación informal. Y esto refleja el mayor decrecimiento con respecto al periodo anterior, esto en términos de dinámica. Según sexo, el aumento de 3,5% de los ocupados formales fue incidido por mujeres y hombres, aunque las primeras con mayor fuerza, lo que se tradujo en un alza de 4,4% para las mujeres, cifra estadísticamente significativa, y 2,9% para los hombres. Mirando la tasa de ocupación informal a nivel regional, se registraron disminuciones de la tasa de ocupación informal en 15 de las 16 regiones del país, siendo 4 estadísticamente significativas. Estas son las regiones de Coquimbo, la Araucanía, Ñuble y Metropolitana. Y la tasa de ocupación informal se incrementó solamente en Magallanes, siendo un aumento de 1,3 puntos porcentuales, pero no estadísticamente significativo. Las tasas más altas se registraron en Ñuble, 34,3%, la Araucanía con 33,9% y Los Ríos con 33,6%, mientras que las tasas más bajas se presentaron en las regiones de Antofagasta con 19,3%, Magallanes con 20,4% y Metropolitana con 22,2%. Respecto a la tasa de desocupación a nivel regional, solo hubo 2 aumentos estadísticamente significativos en este trimestre móvil, a saber en las regiones de Tarapacá, que tuvo un aumento de 4,4 puntos porcentuales, y Los Lagos, que tuvo una variación de 1,8 puntos porcentuales en 12 meses. Se constatan disminuciones en 6 de las 16 regiones del país, sin embargo, estas bajas no son estadísticamente significativas. Las tasas más altas se presentaron en Tarapacá con 10,8%, Ñuble con 10% y la Araucanía con 9,5%, mientras que las tasas más bajas se observaron en Aysén con 4,2%, Los Lagos con 5,5% y Magallanes con 5,6%. Respecto a la fuerza de trabajo potencial, comentar que los inactivos potencialmente activos aumentaron 3,1% en 12 meses, alcanzando las 948.383 personas, y a su vez anotaron una disminución de 2,6% respecto al trimestre móvil anterior, menos de 25.000, ¿no es cierto?, 653 personas. Respecto a la tasa de subutilización, que considera la combinación entre la desocupación y la fuerza de trabajo potencial, esta alcanzó 16,8% y presentó un incremento en la variación a 12 meses de 0,4 puntos porcentuales, representando el primer periodo al alza luego de 3 trimestres consecutivos a la baja. Respecto al contraste con registros administrativos, para el trimestre de diciembre, enero, febrero de 2025, se registró un crecimiento de 1,5% en 12 meses en el número de cotizantes según la Superintendencia de Pensiones, que es el valor que está disponible para poder hacer la comparación, valor que es inferior a la variación del trimestre anterior, que fue 1,7%. En el mismo periodo comparable con el registro administrativo, para la población comparable, la N presentó un aumento de 3,2% y la variación de la Superintendencia de Pensiones se encuentra dentro del intervalo de confianza de la variación de la encuesta. En los trimestres móviles siguientes disponibles para la encuesta nacional de empleo, que es enero, febrero, marzo, y febrero, marzo, abril, que es el que estamos entregando el día de hoy, se observan en la N variaciones positivas de 3,1 y 2,4% respectivamente. Respecto a la ocupación formal y a la evolución que ha tenido la ocupación formal en este trimestre calendario que estamos presentando el día de hoy, comentar que este aumento de la ocupación total se ha sostenido únicamente como consecuencia de las expansiones observadas en la ocupación formal. Sectorialmente, 16 de las 21 actividades registraron aumento en 12 meses,
Comercio e industria manufacturera representaron las mayores incidencias positivas en el aumento total de la ocupación. Destaca también que estos dos sectores se encuentran en torno a su máximo nivel histórico, alcanzado hace un trimestre móvil para la industria manufacturera o 3 trimestres móviles atrás para el sector de comercio. Otros sectores que incidieron positivamente fueron alojamiento y servicio de comidas, así como actividades financieras y de seguros. Por otra parte, se destaca en esta coyuntura que los sectores de transporte y de comunicaciones alcanzaron sus máximos niveles históricos observados. Y ahí en el gráfico de la izquierda tenemos estos sectores de mayor incidencia en el aumento de la población ocupada formal, en particular comercio y también industria manufacturera. Pasamos ahora a revisar la estimación sintética de personas ocupadas en actividades características del turismo, y en ese sentido indicar que estas ocupaciones se estimaron en la cantidad de personas ocupadas en estas actividades características del turismo, se estimó en 678.642 personas, lo que representa un 7,3% respecto a la población ocupada total del país. En 12 meses se registró un aumento de las actividades características del turismo de 5,6%, incidido tanto por las mujeres, que tuvieron una variación de 6,1% en 12 meses, como por los hombres, que tuvieron una variación de 5,2% en 12 meses. Sectorialmente, se observa que alojamiento y servicios de comida, que tuvo una variación de 9,1% en 12 meses, incidió principalmente en el incremento anual de las ocupaciones vinculadas a las actividades características del turismo, y esto es por cuarto trimestre móvil consecutivo. Mirando los resultados, considerando la ocupación de actividades características del turismo entre formales e informales, observamos que el alza de la ocupación, digamos que este aumento del alza de la ocupación de actividades características del turismo es explicado tanto por el alza de la ocupación formal, que tuvo una variación de 7,9% en 12 meses, como por el alza de la ocupación informal en estas actividades, que tuvo una variación de 1% en 12 meses, siendo este el octavo trimestre móvil consecutivo con variaciones interanuales positivas para los ocupados formales en estas actividades. A nivel regional, los incrementos de la ocupación de actividades características del turismo se concentraron en términos de mayor incidencia positiva en las regiones metropolitana, la región del Maule y la Araucanía. Por su parte, las regiones de O'Higgins y Tarapacá registraron las mayores incidencias negativas para este trimestre móvil. Pasamos ahora a revisar las conclusiones de este trimestre móvil que estamos presentando. Y en ese sentido, comentar que la N mantiene consistencia conceptual y metodológica con las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo, incorporando los lineamientos provenientes de las distintas conferencias internacionales de estadísticos del trabajo en la materia. Se observa una tasa de desocupación para este trimestre móvil de 8,8%, anotando su primera variación anual positiva de 0,3 puntos porcentuales, variación que no fue estadísticamente significativa, y esto lo observamos luego de un año continuo de disminuciones y la nula variación que tuvimos el trimestre anterior. Cuando miramos los datos con ajuste estacional, la tasa de desocupación alcanzó un 8,7%, aumentando respecto al trimestre móvil anterior en 0,2 puntos porcentuales, incidido tanto por las mujeres como por los hombres. Las tasas de participación y de ocupación presentaron variaciones negativas en 12 meses, caídas de 0,3 y 0,4 puntos porcentuales respectivamente. De este modo se materializa la primera disminución anual en la tasa de ocupación luego del inicio de su recuperación pospandemia. Según sexo, esta contracción se explicó mayormente por los hombres, que tuvo una caída de 0,8 puntos porcentuales, pero también por las mujeres, que tuvieron una caída de 0,2 puntos porcentuales. La ocupación informal anotó una disminución estadísticamente significativa de 8,2%, reflejando así su sexta baja consecutiva. La tasa de ocupación informal se sitúa en 25,8, con retroceso de 2,4 puntos porcentuales en un año, siendo esta disminución estadísticamente significativa. Respecto al mismo trimestre móvil del año 2019,
La tasa de ocupación sigue siendo estadísticamente menor a nivel que teníamos en ese año, en 1,6 puntos porcentuales, lo que es equivalente a 257.000 personas menos en la ocupación si quisiéramos tener el mismo nivel de tasa de ocupación que teníamos en ese año 2019. Esto se traduce en 231.000 personas que son hombres y 26.000 mujeres para tener este nivel de ocupación de ese periodo. Se calculó la tasa de ocupación hasta la edad de jubilación, considerando 64 años para los hombres y 59 años para las mujeres, para aislar en parte los efectos del envejecimiento de la población en el mercado laboral, y en ese sentido se observa que la tasa de ocupación acotada es equivalente a 65,2%, es 8,5 puntos porcentuales superior a la tasa de la población general para este trimestre móvil. Al comparar ambas tasas, la general y la acotada respecto a igual trimestre de 2019, se evidencia que para la población general falta por recuperar 1,6 puntos porcentuales, diferencia estadísticamente significativa, en contraste a lo que ocurre con la tasa acotada, que sobrepasa el nivel que tenía prepandemia en 0,3 puntos porcentuales, aunque dicho, ¿no es cierto?, aumento de 0,3 puntos porcentuales no es estadísticamente significativo. Si bien la ocupación formal ha sostenido su senda de crecimiento, se ha acentuado la velocidad de decrecimiento de la ocupación informal. Por su parte, debido a una mayor formalización de estas ocupaciones, pero también debido a la salida de personas de la fuerza de trabajo. Y finalmente, la población ocupada en las actividades características del turismo se estimó en 678.642 personas, representando el 7,3% respecto al total de la población ocupada.